Habíamos hablado de ello durante 8 meses antes de hacerlo. 8 meses de conversaciones que empezaron con cuidado, y se volvieron sinceras, y finalmente se convirtieron en ese tipo de sinceridad que solo se da muy tarde por la noche, cuando ninguno de los dos está actuando ya. 8 meses de ¿qué pasaría si? Y quizás, y ¿estás segura? Y creo que sí, y ¿cómo sería realmente? Y no lo sé, pero quiero averiguarlo. Para cuando finalmente fijamos una fecha, había imaginado la primera noche tantas veces. Había desgastado los surcos de la imaginación. Sabía cómo me sentiría conduciendo hasta allí. Sabía cómo me sentiría entrando. Sabía o creía saber lo que se sentía la libertad antes de haberla tocado jamás. Lo que no sabía era lo que sentiría conduciendo de vuelta a casa. Ella cree que acepté fácilmente. No acepté fácilmente. Acepté al final, que es otra cosa. Suspira. Me llevó 3 meses de estar a solas con ello, después de que me lo preguntara por primera vez, antes de decir que sí. 3 meses dándole vueltas en mi mente, como cuando le das vueltas a algo, cuando intentas encontrar el ángulo que le da sentido. El ángulo que hace que tu amor por una persona sea lo suficientemente grande como para contener lo que te pide. Encontré el ángulo. Dije que sí. Lo que no le dije, lo que no le he dicho hasta el día de hoy, es que decir que sí no hizo desaparecer los 3 meses de estar a solas con eso. Los hizo desaparecer. El estar sentado con eso no terminó. Simplemente se movió a un lugar donde ella no podía verlo. La noche que fijamos la fecha, ella estaba feliz de una manera que no la había visto feliz en mucho tiempo. Observé su felicidad, y sostuve lo subterráneo junto a ella, y me dije a mí misma que el amor era lo suficientemente grande para ambos. Todavía lo creo. Todavía estoy averiguando qué precio tiene. La noche fue exactamente como lo planeé. El restaurante de antemano. La facilidad específica de un martes, en lugar de un fin de semana. La persona. Alguien a quien había conocido brevemente por el trabajo. Alguien atractivo y sencillo, y completamente ajeno a la vida que mi esposo y yo habíamos construido juntos. Alguien para quien yo seguía siendo un completo misterio. Mientras conducía sentí la vitalidad específica de una mujer a punto de hacer algo que había estado imaginando durante mucho tiempo. No era culpa ni ansiedad, solo una vitalidad que las noches de martes comunes en matrimonios comunes no suelen producir. La cena fue exactamente lo que se supone que debe ser una cena antes de algo así. La conversación fluyó con naturalidad, la atención fue genuina. Me sentí deseada de la manera específica que había estado buscando, vista solo como una superficie, solo como un misterio, solo como la versión de mí misma, que existe antes de que alguien sepa cómo me veo cuando finjo no estar molesta. Todo funcionó. Cada parte del plan cumplió exactamente lo prometido. Y al conducir de regreso a casa, sentí algo que no había previsto. No era arrepentimiento, ni daño, algo más silencioso y permanente que cualquiera de esos dos. Sentí la pequeñez específica de una noche que había sido muy grande, en mi imaginación durante 8 meses, y que resultó ser exactamente de tamaño real. Me quedé en casa. Ese había sido el acuerdo. Ella iría, yo me quedaría. Ella volvería a casa limpia, contenida. La logística de una decisión tomada por 2 adultos, que habían hablado de ello durante 8 meses. Lo que esos 8 meses de conversación no habían abarcado, era cómo se sentía realmente quedarse en casa. Vi una película que no recuerdo. Preparé algo de comer que no probé. Me senté en el sofá de nuestro salón habitual, bajo nuestra lámpara habitual. Y descubrí que lo subterráneo, los 3 meses de estar a solas con ello, que se había ido a algún lugar que ella no podía ver, había vuelto a la superficie, no como pánico, no como celos en la forma en que siempre había imaginado que eran los celos, sino como algo más físico que eso. Una conciencia específica de mi propio cuerpo en la habitación, del calor habitual de la habitación, de la lámpara que he encendido 1000 noches de la misma manera. Era consciente de estar aquí. Como uno es consciente de estar en algún lugar cuando la persona que ama está en otro lugar. Miré la lámpara. Miré la película. Miré la puerta. Y entonces oí su llave en la cerradura.
Estaba en el sofá cuando entré. La lámpara estaba encendida detrás de él, y me miró al otro lado de la habitación, con una expresión que no había visto antes, y que no he podido describir completamente desde entonces. No era ira. No fue alivio, ni la actuación específica de estar bien que había esperado y temido a medias. Solo mirándome, como siempre me ha mirado, como un hombre mira a una persona que conoce completamente. Y algo sucedió en el espacio entre la puerta y el sofá, que no había planeado. Me sentí vista. No por la noche que acababa de pasar. No por el hombre cuyo nombre no recordaré en 10 años. Por el hombre sentado bajo nuestra lámpara, en nuestra sala de estar común, que se había quedado en casa. Había encendido la lámpara y había esperado. Me senté a su lado. Me rodeó con el brazo. Miré fijamente a la pared. La noche había transcurrido exactamente como lo habíamos planeado. Cada parte de ella cumplió lo prometido. Y sentada a su lado comprendí por primera vez, no la última, pero sí la primera, que lo que había estado buscando no era lo que creía estar buscando. Ella se sentó a mi lado, y la abracé, y ella miró fijamente a la pared. No le pregunté cómo había ido. Habíamos acordado que no preguntaría de inmediato, que me diría lo que quisiera decirme cuando estuviera lista para decirlo. Así que me senté a su lado y sostuve el metro, los 3 meses, la lámpara común, la conciencia específica de estar aquí, mientras ella estaba en otro lugar. Lo que noté fue esto. Ella llegó a casa. Se sentó a mi lado. Y algo en la forma en que se sentó, el peso específico de ella a mi lado, la forma en que su hombro se apoyó contra el mío, era diferente de cómo se había ido. Se había ido con la vitalidad de una mujer a punto de hacer algo que había estado imaginando durante 8 meses. Regresó a casa con algo más silencioso. Algo que parecía, desde afuera, como la expresión específica de una persona que ha encontrado una respuesta a una pregunta y ha descubierto que la respuesta no era lo que la pregunta realmente preguntaba. Sostuve esa observación junto con todo lo demás que estaba sosteniendo. No dice nada. Subí un poco la luz de la lámpara. La primera noche salió exactamente como estaba planeado. Eso es algo para lo que ninguno de los dos se había preparado. No es que fuera a salir mal. Nos habíamos preparado para eso. Habíamos hablado de lo que salió mal durante 8 meses. Teníamos acuerdos para lo que salió mal. Teníamos protocolos para los errores. Para lo que no nos habíamos preparado, era para la experiencia específica de un plan que cumpliera exactamente lo prometido, y que ambos, sentados bajo la luz de la lámpara de su vida cotidiana, comprendieran, en silencio, que el plan había estado resolviendo el problema equivocado. Ella había estado imaginando la libertad. Encontró la libertad. Y la libertad resultó ser del tamaño de una tarde de martes, real y a escala humana, y no la enorme cosa que había sido en la imaginación. Él había estado imaginando algo para lo que no tenía nombre. Encontró esa cosa sin nombre mientras estaba sentado bajo la lámpara. Y esa cosa sin nombre resultó ser la ternura específica de quedarse, de ser la persona en la habitación con la lámpara encendida, cuando alguien a quien amas regresa a casa de algún lugar donde decidiste dejarlo ir. Ambos obtuvieron lo que imaginaron. Ninguno de los dos había imaginado correctamente. Hemos hablado más de esa noche, en los meses posteriores, que de la infidelidad, en los 8 meses anteriores. No se trataba de lo que pasó, sino de lo que nos mostró. De la distancia específica entre lo que imaginas que algo te dará, y lo que realmente te da cuando te da exactamente lo que pediste. El plan funcionó. La noche cumplió. Y lo que la entrega reveló, silenciosamente a la luz de la lámpara. Su hombro, contra el de él, ambos sentados con algo que no habían planeado. Fue que los 8 meses de imaginación habían sido imaginar algo distinto a lo que cualquiera de ellos pensaba. Se habían estado imaginando a sí mismos, la versión de sí mismos que existía al otro lado de la primera vez. Y ahora estaban al otro lado.